Buenos días. Nuevamente tengo el gusto de saludarlos para continuar con el desarrollo del diplomado en Derecho Administrativo. Quien les habla el día de hoy es Verónica Mireya Proaño Montalvo, actual defensora pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y egresada del doctorado en Derecho por la Universidad Nacional de San Marcos. Continuaremos el desarrollo de la clase en lo que respecta al derecho administrativo, en lo que es los procedimientos especiales y en especial los recursos administrativos, el procedimiento sancionador. Para la siguiente sesión desarrollaré lo que respecta al proceso contencioso administrativo y la ley del silencio administrativo. Les he adjuntado en esta oportunidad jurisprudencia del derecho administrativo y entre ellas encontramos las sentencias del Tribunal Constitucional que a mi parecer me parecen las más desarrolladas, ya que en estas sentencias se definen una serie de conceptos tanto del derecho administrativo como del derecho procesal civil y también ciertos conflictos que surgen en lo que respecta a la vía idónea. Para esta clase les estoy brindando la ruta a seguir a través de la página web del Tribunal Constitucional en lo que respecta a la sentencia 2050-2002 sobre acción de amparo. En ella van a poder darse cuenta de la definición exacta en lo que corresponde al derecho de defensa, el principio ne bis in idem, que se desarrolla ya a nivel del proceso contencioso administrativo sobre el hecho de que una persona no puede ser sentenciada dos veces por un mismo hecho. Asimismo, la presunción de inocencia, el principio de reserva de ley, el principio de legalidad. También la otra sentencia del Tribunal Constitucional y que también les estoy brindando la ruta de acceso es la 90-2004 sobre acción de amparo. En ella vamos a encontrar claramente qué se entiende por la motivación y el principio de razonabilidad. Que bueno, estos dos aspectos son importantísimos en lo que corresponde al procedimiento administrativo en sí, ¿no? Ya que si bien es cierto, existen una serie de plazos, la ley ha determinado una serie de pautas, es aplicable a favor del administrado el principio de razonabilidad y asimismo la motivación que debe contener cada resolución que emita la autoridad administrativa. Otro grupo de sentencias del Tribunal Constitucional que me he permitido resaltar en esta oportunidad es la referente a la 2192-2004 sobre acción de amparo. También aquí vamos a poder encontrar el desarrollo del principio de motivación y el principio de proporcionalidad, es decir, que exista una proporción entre la sanción a imponerse conforme a los hechos o aquellas infracciones por parte del administrado. También otra sentencia que se puede resaltar es la 2868-2004 sobre acción de amparo. También tiene que ver con el principio de ne bis in idem. Otra sentencia, la 1003 de 1998 sobre acción de amparo, es en lo que respecta al derecho de defensa. Les estoy brindando la ruta de acceso para que puedan tener una mejor facilidad a la llegada de estas sentencias del Tribunal Constitucional. Como ya lo he mencionado en reiteradas oportunidades, encontramos aquí las normas legales básicas del derecho administrativo. Ya en la octava sesión voy a desarrollar lo que respecta al decreto supremo por el que se aprueba el texto único ordenado de la ley que regula el proceso contencioso administrativo. Y bueno, también voy a desarrollar ya en la octava clase la ley del silencio administrativo. En esta oportunidad vamos a terminar con el desarrollo de lo que es el procedimiento administrativo general en sí. Sobre el procedimiento administrativo les había mencionado que los procedimientos que inician los administrados ante las entidades para satisfacer o ejercer sus intereses o derechos se clasifican en dos tipos: el procedimiento de aprobación automática y los procedimientos de evaluación previa por la entidad. Y asimismo, este procedimiento de evaluación previa
se encuentra bajo aplicación, ¿no?, de dos pronunciamientos que son el silencio positivo o el silencio negativo. Y asimismo, como les había señalado, cada entidad señala estos procedimientos a seguir en su texto único de procedimientos administrativos denominado TUPAS. Desarrollando en esta oportunidad el punto de los recursos administrativos, ¿qué nos dice la ley del procedimiento administrativo en general? La ley del procedimiento administrativo señala que, conforme a como se ha dispuesto en el artículo 108, frente a un acto administrativo que se supone que viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en este artículo. Y solo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. La contradicción a los restantes actos de trámite deberá alegarse por los interesados para su consideración en el acto que ponga fin al procedimiento y podrán impugnarse con el recurso administrativo que en su caso se interponga contra el acto definitivo. No cabe la impugnación de actos que sean reproducción de otros anteriores que hayan quedado firmes, ni la de los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma. ¿Qué debemos entender conforme a este artículo sobre la facultad de contradicción que nos señala la ley del procedimiento administrativo? Si bien es cierto, se señala que frente a un acto administrativo que se supone que viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos, solamente se pueden impugnar los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. Conforme al artículo 193 del inciso 20 de la Constitución Política del Estado, se señala que toda persona tiene derecho a formular análisis y críticas a las resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones de ley. Este artículo está en relación con el artículo 55, numeral 11 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual señala que los administrados tienen el ejercicio responsable del derecho de formular análisis, críticas o a cuestionar las decisiones y actuaciones de las entidades. ¿Qué recursos administrativos nos ha tipificado la Ley del Procedimiento Administrativo General? Nos ha tipificado entre los recursos administrativos el recurso de reconsideración, el recurso de apelación, el recurso de revisión. Asimismo, nos señala la ley que el término para la interposición de los recursos es de 15 días perentorios y deberán resolverse en el plazo de 30 días. Conforme a lo que se ha dispuesto en este artículo, vemos que claramente la ley del procedimiento administrativo nos ha diseñado, ¿no?, cuáles son claramente los recursos que se pueden imponer ante la administración. Sobre el recurso de reconsideración. El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto, que es materia de la impugnación, y debe sustentarse en nueva prueba. Ojo con esto, siempre que haya nueva prueba. En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia, no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación. Bien, la norma es clara al definirnos lo que es el recurso de reconsideración. Sobre el recurso de apelación. El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico. Sobre el recurso de revisión, ¿qué nos dice la ley? Excepcionalmente, cuando hay lugar a recurso de revisión ante una tercera instancia de competencia nacional, si las dos instancias anteriores fueron resueltas por autoridades que no son de competencia nacional,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico. Bien, también tenemos, conforme lo ha desarrollado la Ley del Procedimiento Administrativo General, el acto firme. Respecto al acto firme, nos señala que una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos, se perderá el derecho a articularlos, quedando firme el acto. Vayamos al punto del silencio administrativo en materia de recursos. ¿Qué nos dice la norma respecto al silencio administrativo? Nos dice que el silencio administrativo en materia de recursos se regirá por lo dispuesto por el numeral 34.12 del artículo 34, inciso 2 del artículo 33 de la ley. Aquí podemos apreciar que claramente nos vamos a regir para el tema del silencio administrativo conforme a lo que ya se ha mencionado en los plazos dispuestos en los artículos señalados. Sobre el agotamiento de la vía administrativa. Este punto es interesantísimo. ¿Qué nos dice la norma sobre el agotamiento de la vía administrativa? El artículo 218 de la Ley del Procedimiento Administrativo General señala que los actos administrativos que agotan la vía administrativa podrán ser impugnados ante el Poder Judicial mediante el proceso contencioso administrativo a que se refiere el artículo 148 de la Constitución Política del Estado. Son actos, ¿cuáles son estos actos que agotarían entonces la vía administrativa? El acto respecto del cual no proceda legalmente impugnación ante una autoridad u órgano jerárquicamente superior en la vía administrativa, o cuando se produzca silencio administrativo negativo, salvo que el interesado opte por interponer recurso de reconsideración, en cuyo caso la resolución que se expida o el silencio administrativo producido con motivo de dicho recurso impugnativo agota la vía administrativa, o el acto expedido o el silencio administrativo producido con motivo de la interposición de un recurso de apelación en aquellos casos en que se impugne el acto de una autoridad u órgano sometido a subordinación jerárquica, o el acto expedido o el silencio administrativo producido con motivo de la interposición de un recurso de revisión únicamente en los casos a que se refiere el artículo 210 de la presente ley, o el acto que declara de oficio la nulidad o revoca otros actos administrativos en los casos a que se refieren los artículos 202 y 203 de la ley. Asimismo, los actos administrativos de los tribunales o consejos administrativos regidos por leyes especiales. ¿Qué podemos comentar respecto a esta disposición sobre el agotamiento de la vía administrativa? Previamente, es necesario examinar las formas del agotamiento de la vía administrativa. ¿Cuáles son estas formas? Por acto administrativo resolutivo es una de ellas. ¿Qué podemos entender por el acto administrativo resolutivo? Esto es cuando concluye la vía previa o provisional de modo ordinario con la expedición de acto resolutivo en última instancia. Aquí la administración logra completar el procedimiento y expedir resolución en el plazo de 30 días. También se extingue esta vía cuando de oficio se declara la nulidad de una resolución administrativa, igualmente cuando, por tratarse de actos resolutorios por órganos u organismos colegiados que se rigen por leyes privativas, el Estado ha de recurrir al poder jurisdiccional, iniciándose entonces el proceso administrativo, que en nuestro ordenamiento se le llama el proceso contencioso administrativo. Conforme a lo que señala la norma, también existe la presunción legal a través del silencio administrativo. Legalmente, el procedimiento bajo la figura del silencio administrativo por presunción legal de darse por expedida resolución denegatoria, por cierto. Otro punto es
que dicha previsión se da exclusivamente dentro de supuestos legales preestablecidos en la ley, debiendo entonces transcurrir más de 30 días desde que se inicia el procedimiento, salvo norma en contrario. Esta acción se denomina silencio administrativo, que técnicamente significa una no acción, es decir, una no decisión. Es cierto, el artículo en mención entonces señala que los actos que agotan la vía administrativa podrán ser impugnados ante el Poder Judicial mediante el proceso contencioso administrativo a que se refiere el artículo 148 de la Constitución. El agotamiento de la vía administrativa entonces es un requisito para que una demanda sea declarada admisible. De presentarse la demanda sin agotar la vía administrativa, él o los emplazados con ella podrán defenderse interponiendo la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, lo que implica la falta de una condición de la acción, la cual es el interés para obrar. Si dicha excepción es declarada fundada, tendrá como efecto que se anule todo lo actuado y se dé por concluido el proceso, es decir, no se pueda subsanar. Los administrados no podrán ejercer un pedido contra la administración en la vía administrativa o en la vía judicial en forma alternativa, sino que primero deberán dirigir su pedido a la administración hasta agotar la vía administrativa. Una vez agotada la vía administrativa, su pretensión podrá ser interpuesta en la vía judicial. Ahora bien, son actos que agotan la vía administrativa los siguientes, conforme a lo que ya he señalado. El acto respecto del cual no procede legalmente impugnación ante una autoridad u órgano jerárquicamente superior en la vía administrativa, o cuando se produce silencio administrativo negativo, salvo que el interesado opte por interponer recurso de reconsideración, en cuyo caso la resolución que se expida o el silencio administrativo producido con motivo de dicho recurso impugnativo agote en la vía administrativa. Y conforme al segundo, tercero, cuarto y quinto punto, el acto expedido o el silencio administrativo producido con motivo de la interposición de un recurso de apelación en aquellos casos en que se impugne el acto de una autoridad u órgano sometido a subordinación jerárquica, también el acto expedido o el silencio administrativo producido con motivo de la interposición de un recurso de revisión únicamente en los casos a que se refiere el artículo 210 de la ley, ¿no? Que es el artículo 10 de la ley de procedimiento administrativo, y también el acto que declara de oficio la nulidad o revoca otros actos administrativos en los casos a que se refieren los artículos 202 y 203. También los actos administrativos de los tribunales o consejos administrativos regidos por leyes especiales. Sobre el procedimiento trilateral. ¿Qué nos señala la norma respecto al procedimiento trilateral? Bien, el procedimiento trilateral, denominado el procedimiento administrativo contencioso, es el que se rige en realidad entre dos o más administrados ante las entidades de la administración, lo que admite la participación de terceras personas. Entonces, al procedimiento administrativo se le denomina también cuasi jurisdiccional o contencioso administrativo, siendo aquel en el que la administración decide un conflicto entre dos particulares, a diferencia del típico procedimiento bilateral en el que la administración es al mismo tiempo juez y parte. Entonces, el procedimiento administrativo contencioso o procedimiento administrativo trilateral no debe ser confundido con los procedimientos concurrenciales, como son las licitaciones o los concursos en los que se da la concurrencia de varios administrados ante la entidad, ya sea para obtener la buena pro o su aceptación para algún negocio jurídico, pero la concurrencia de varios administrados en estos procesos no es para la obtención de una resolución que dirima un conflicto de intereses. Bien. Vayamos al tema de los principios de la potestad sancionadora administrativa. Aquí estos principios sobre la potestad sancionadora administrativa son interesantísimos porque son aquellos que deben aplicarse a favor del administrado. Y a tener en cuenta la definición que nos ha señalado, que nos señala la ley del procedimiento contencioso administrativo. Sobre este punto del procedimiento sancionador, cabe resaltar
que la potestad sancionadora solo se atribuye por ley. Igualmente, las conductas sancionables administrativas solo se atribuyen por ley. No hay interpretación extensiva o análoga, salvo que la misma ley permita tipificar por vía reglamentaria. Esto implica que si no hay ley que determine ambos supuestos, no hay posibilidad de aplicación de las normas contenidas en los artículos 229 a 237. Es poco frecuente que por ley se determinen las conductas sancionables de los administrados. Los artículos norman los procedimientos, pero no establecen las sanciones a aplicarse a los administrados. Al parecer, existiría contradicción entre el inciso 10 del artículo 230 y el artículo 243. Bien, sobre este punto, ¿qué nos dice la ley del procedimiento administrativo? Nos dice que la potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales. Principio de legalidad. Solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad. El debido procedimiento. Las entidades aplicarán sanciones sujetándose al procedimiento establecido, respetando las garantías del debido procedimiento. Contrario a esto, ¿qué pasa cuando no se respeta el debido procedimiento? En el peor de los casos, podría decaer en nulo todo lo actuado. Sobre el principio de razonabilidad, que también nos señala la ley de procedimiento administrativo en lo que respecta a la potestad sancionadora. Este principio es importantísimo porque aquí, conforme a este principio, se supone que la autoridad administrativa debe facilitar las condiciones necesarias y además resolver a favor del administrado ciertas situaciones que, si bien es cierto, conforme a ley se determinan de una forma, ¿no?, en la realidad puede darse de otra manera. Sobre este principio de razonabilidad, la norma nos dice que las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deberán ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, debiendo observar los siguientes criterios que en orden de prelación se señalan para efectos de su graduación. Entre ellos, la gravedad del daño al interés público y o bien jurídico protegido. También para la graduación, conforme a este principio, encontramos el principio económico causado, la repetición y o continuidad en la comisión de la infracción, las circunstancias de la comisión de la infracción, el beneficio ilegalmente obtenido y la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. Bien, acá podemos ver que la norma ha establecido una serie de criterios para efectos de la graduación del principio de razonabilidad. No obstante ello, ya queda a discrecionalidad de la autoridad administrativa para poder aplicar una posible sanción al administrado. Otro principio que también encontramos conforme al artículo 230 de la ley es el de la tipicidad. Conforme al principio de tipicidad, solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley permita tipificar por vía reglamentaria. También encontramos el principio de irretroactividad, que nos menciona que son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores les sean más favorables. Encontramos también otro principio, el concurso de infracciones. Con esto se entiende que cuando
una misma conducta califique como más de una infracción, se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes. Podemos apreciar aquí una especie de concurso de infracciones y sobre la cual la autoridad administrativa tendría que aplicar la de mayor gravedad. Otro principio desarrollado en la ley es la continuación de infracciones. ¿Para qué señala que? Para determinar la procedencia de la imposición de sanciones por infracciones en las que el administrado incurra en forma continua, se requiere que hayan transcurrido por lo menos 30 días hábiles desde la fecha de la imposición de la última sanción y que se acredite haber solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo. Las entidades bajo sanción de nulidad no podrán atribuir el supuesto de continuidad y o la imposición de la sanción respectiva en los siguientes casos: cuando se encuentre en trámite un recurso administrativo interpuesto dentro del plazo contra el acto administrativo mediante el cual se impuso la última sanción administrativa, cuando el recurso administrativo interpuesto no hubiera recaído en acto administrativo firme, cuando la conducta que determinó la imposición de la sanción administrativa original haya perdido el carácter de infracción administrativa por modificación en el ordenamiento, sin perjuicio de la aplicación del principio de irretroactividad a que se refiere el inciso 5. Otro principio a desarrollar es el de la causalidad. Conforme al principio de causalidad, la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. Otro principio que encontramos también es el de presunción de ilicitud, sobre el cual las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. Y uno de los principios que a mi parecer es el más importante es el de non bis in idem, mediante el cual no se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7. Aquí me he permitido señalarles una jurisprudencia del año 2003 en lo que respecta al principio de ne bis in idem. En el fundamento de esta jurisprudencia, en el 18, y que a la vez les estoy alcanzando la ruta a seguir en la página del Tribunal Constitucional, en el fundamento 18, ¿qué nos dice esta sentencia del Tribunal Constitucional? Nos señala que el derecho a no ser enjuiciado dos veces por el mismo hecho, esto es, el principio del ne bis in idem procesal, está implícito en el derecho al debido proceso reconocido por el artículo 139, inciso 3 de la Constitución. Esta condición de contenido implícito de un derecho expreso se debe a que, de acuerdo con la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, los derechos y libertades fundamentales se aplican e interpretan conforme a los tratados sobre derechos humanos en los que el Estado peruano es parte. Y el derecho al debido proceso se encuentra reconocido en el artículo 8.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la que señala que durante el proceso toda persona tiene derecho en plena igualdad a las garantías mínimas. En el punto 4 de la Convención Americana se expresa que el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. Entonces, conforme al fundamento 19 de la sentencia del tribunal que les estoy comentando, el principio de ne bis in idem tiene una doble configuración. Por un lado, una versión sustantiva y por otro, una connotación procesal. En su formulación material, el enunciado según el cual nadie puede ser castigado dos veces por un mismo hecho expresa la imposibilidad de que recaigan dos sanciones sobre el mismo sujeto por una misma infracción, puesto que tal proceder constituiría un exceso del poder sancionador, contrario a las garantías propias del Estado de Derecho. Su aplicación, pues, impide que una persona sea sancionada o castigada dos o más veces por una misma infracción cuando existe identidad de sujeto,
hecho y fundamento. Entonces, conforme esta sentencia del Tribunal Constitucional, el principio del ne bis in idem material tiene conexión con los principios de legalidad y proporcionalidad, ya que si la exigencia de lex previa y lex cierta que impone el artículo 2, inciso 24, ordinal D de la Constitución, obedece, entre otros motivos, como lo ha expresado el tribunal en el caso que ya resolvió de encuestas a boca de urna sobre el expediente 2-2001 sobre acción de inconstitucionalidad en su fundamento 6, que señala que a la necesidad de garantizar a los ciudadanos un conocimiento anticipado del contenido de la reacción punitiva y sancionadora del Estado ante la eventual comisión de un hecho antijurídico, tal cometido garantista devendría inútil si ese mismo hecho y por igual fundamento pudiese ser objeto de una nueva sanción, lo que comportaría una punición desproporcionada de la conducta antijurídica. Por ello, el elemento consistente en la igualdad de fundamento es la clave que define el sentido del principio. No cabe la doble sanción del mismo sujeto por un mismo hecho cuando la punición se fundamenta en un mismo contenido injusto, esto es, en la lesión de un mismo bien o un mismo interés protegido. Ahora, sobre este principio, en su vertiente procesal, tal principio significa que nadie pueda ser juzgado dos veces por los mismos hechos, es decir, que un mismo hecho no pueda ser objeto de dos procesos distintos, o si se requiere, que se inicien los procesos con el mismo objeto. Con ello se impide, por un lado, la dualidad de procedimientos, por ejemplo, uno de orden administrativo y otro de orden penal. Y por otro, el inicio de un nuevo proceso por cada uno de esos órdenes jurídicos. Dos procesos administrativos con el mismo objeto, por ejemplo. Asimismo, también el Tribunal Constitucional, esto lo señala el Tribunal Constitucional en la sentencia que les estoy comentando, continuando en su fundamento 19, aquí hace mención al Tribunal Constitucional de España. Conforme a ello, señala esta sentencia que estoy comentando, señala que el Tribunal Constitucional de España ha señalado que el principio de non bis in idem determina una interdicción de la duplicidad de sanciones administrativas y penales respecto de unos mismos hechos, pero conduce también a la imposibilidad de que cuando el ordenamiento permite una dualidad de procedimientos y en cada uno de ellos ha de producirse un enjuiciamiento y una calificación de unos mismos hechos, el enjuiciamiento y la calificación que en el plano jurídico pueda producirse se hagan con independencia si resultan de la aplicación de normativa diferente, pero que no pueda ocurrir lo mismo en lo que se refiere a la apreciación de los hechos, pues es claro que unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos del Estado, lo que significa que en el supuesto de existencia de una dualidad de procedimiento, el órgano administrativo queda inexorablemente vinculado a lo que en el proceso penal se haya declarado como probado o improbado. Por ello, conforme al fundamento 20 de la sentencia en mención, señala que el recurrente alega haber sido objeto de una doble sanción disciplinaria. A su juicio, el hecho de que se le haya impuesto la sanción de 6 días de arresto simple, posteriormente elevada a 15 días y después que se le pasara a la situación de retiro, afecta el principio de ne bis in idem material, toda vez que la segunda sanción se sustentó en los mismos fundamentos que sirvieron a la primera. Por ello, el Tribunal Constitucional en este caso falló revocando la recurrida, que revocando la apelada declaró improcedente la acción de amparo y reformándola la declara fundada. En consecuencia, inaplicable al demandante la resolución suprema, ¿no? En este caso una resolución que se le aplicó como sanción, ¿no? Del 4 de octubre del 2000 y se ordenó el tribunal que se reincorpore al demandante a su situación de actividad con el reconocimiento de sus derechos y prerrogativas inherentes a su grado. Exhortó además el tribunal, de conformidad con el fundamento jurídico número 21 de esta sentencia, a los poderes legislativos y ejecutivos para que en un plazo razonable adecúen las normas del derecho legislativo, del decreto legislativo número 745 y el reglamento del régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú a los principios y derechos constitucionales. Bien,
Ahora, desarrollando el punto de los caracteres del procedimiento administrativo sancionador. ¿Qué nos dice la norma respecto a los caracteres del procedimiento administrativo sancionador? Esto lo encontramos conforme al artículo 234 de la ley, que nos dice que para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido, caracterizado por: primero, diferenciar en su estructura entre la autoridad que conduce la fase instructora y la que decide la aplicación de la sanción cuando la organización de la entidad lo permita. Considerar que los hechos declarados probados por resoluciones jurídicas firmes vinculen a las entidades en sus procedimientos sancionadores. Asimismo, notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo, la calificación de las infracciones que tales hechos puedan construir y la expresión de las sanciones que en su caso se le pudiera imponer, así como la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuya tal competencia. También señala, entre otros de los caracteres del procedimiento sancionador, otorgar al administrado un plazo de 5 días para formular sus alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico conforme al numeral 262.2 del artículo 162, sin que la abstención del ejercicio de este derecho pueda considerarse elemento de juicio en contrario a su situación. Entonces, conforme a este artículo 234, ¿qué podemos entender? Que las características esenciales del procedimiento sancionador son en las que se diferencia la autoridad que conduce la fase instructora y la que decide la aplicación de una sanción, ¿no? Y vemos también, conforme a este artículo, que aquellos hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes deben vincular a la autoridad administrativa en los procedimientos administrativos que conoce. Y vemos también que el tema de la notificación es importantísimo, que se tiene que notificar y poner en conocimiento al administrado sobre los hechos que le imputan y a título del cargo de la calificación de las infracciones. También otro punto que se desarrolla conforme a los caracteres del procedimiento sancionador es el de otorgar al administrado un plazo de 5 días para formular sus alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico. Acá vemos que se hace mención entonces al derecho de defensa que tienen todos los administrados. Otro punto importante es respecto al procedimiento sancionador, conforme al artículo 235, es el que las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se deben ceñir a ciertas disposiciones, entre las cuales podemos encontrar las siguientes. Bien, que el procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición motivada de otros órganos o entidades o por denuncia. También con anterioridad a la iniciación formal del procedimiento se podrán realizar actuaciones previas de investigación, averiguación e inspección con el objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen su iniciación. Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad instructora del procedimiento formula la respectiva notificación de cargo al posible sancionado, la que debe contener los datos a que se refiere el numeral 3 del artículo precedente para que presente sus descargos por escrito en un plazo que no podrá ser inferior a 5 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación. Vencido dicho plazo y con el respectivo descargo o sin él, la autoridad que instruye el procedimiento realizará de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar en su caso la existencia de responsabilidades susceptibles de sanción. Concluido de ser el caso la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento resuelve la imposición de una sanción o la no existencia de infracción. En caso de que la estructura del procedimiento contemple la existencia diferenciada de órganos de instrucción y órganos de resolución, concluida la recolección de pruebas, la autoridad instructora formulará
propuesta de resolución en la que se determinará de manera motivada las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, la norma que prevé la imposición de sanción para dicha conducta y la sanción que se propone que se imponga, o bien se propondrá la declaración de no existencia de infracción. Recibida la propuesta de resolución, el órgano competente para decidir la aplicación de la sanción podrá disponer la realización de actuaciones complementarias siempre que sean indispensables para resolver el procedimiento. Y como último punto, señala que la resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento será notificada tanto al administrado como al órgano o entidad que formuló la solicitud a quien denunció la infracción, de ser el caso. Entonces vemos aquí que la autoridad administrativa se debe ceñir a unas ciertas reglas, unas reglas conforme al procedimiento sancionador en el caso que sea iniciado de oficio, por determinadas situaciones que pueden ser por iniciativa de la propia autoridad, por orden superior, por petición motivada de otros órganos o entidades o por denuncia. Es interesantísimo el desarrollo de este artículo en mención respecto al procedimiento sancionador sobre el ejercicio de la potestad sancionadora conforme a las disposiciones que son claramente señaladas en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Sobre las medidas de carácter provisional. Estas medidas de carácter provisional son aquellas que la Administración puede desarrollar mientras se sigue el camino del desarrollo del procedimiento administrativo sancionador. ¿Qué nos dice el artículo 236? Nos señala que la autoridad que instruye el procedimiento puede disponer la adopción de medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer con sujeción a lo previsto por el artículo 146 de la ley. Las medidas que se adopten deben ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los objetos que se pretende garantizar en cada supuesto concreto. El cumplimiento o ejecución de las medidas de carácter provisional que en su caso se adopten se compensarán en cuanto sea posible con la sanción impuesta. Entonces, vale comentar aquí que una vez iniciado el procedimiento sancionador, la autoridad administrativa puede dictar cuantas medidas cautelares sean necesarias para garantizar la eficacia de la resolución que pudiera recaer. Dichas medidas tienen un carácter provisorio, pues duran mientras dure el proceso y en algunos casos cuando la autoridad administrativa decide cesar los efectos de la medida. Un caso en concreto es el que comúnmente muchos de nosotros hemos podido observar a través por ejemplo, cuando se le inicia investigación a un funcionario del Estado en el caso de la comisión de una posible infracción respecto a un delito de corrupción, por ejemplo. En estos casos, cuando se les puede iniciar el procedimiento administrativo correspondiente, se suelen dictar medidas y entre ellas las medidas cautelares de abstención en el cargo mientras dure el proceso. Esto es a efectos de asegurar la posible sanción. Esto quiere decir que existen todos aquellos elementos y condiciones necesarias de que ya estarían vinculando a este funcionario con la infracción que éste ha cometido y que por lo cual no sería correcto que continúe en el desarrollo del cargo. Por ello, si bien es cierto, se le está iniciando un procedimiento administrativo, la cual va a tener una posterior resolución con una sanción, también es necesario que durante el transcurso de este tiempo este funcionario deje de seguir prestando labores ante la entidad correspondiente, ya que peligra en todo caso la seguridad, ¿no?, y la situación de la institución a la cual se encuentra representando. Bien, otro punto a desarrollar es el tema de la resolución. En el tema de la resolución, conforme al artículo 237, ¿qué se entiende sobre este tema de la resolución? Bien, acá este punto es importantísimo porque ya es casi el punto final sobre el que ya va a disponer la autoridad administrativa respecto a una posible sanción. Entonces, la ley 27444 nos ha señalado claramente que la resolución que ponga fin al procedimiento
sobre esta resolución no se podrá aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento con independencia de su diferente valoración jurídica. También nos señala la ley que la resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa. La Administración podrá adoptar las medidas cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva. También señala la ley que cuando el infractor sancionado recurra o impugna la resolución adoptada, la resolución de los recursos que interponga no podrá determinar la imposición de sanciones más graves para el sancionado. Entonces, ¿qué podemos aquí comentar respecto a la disposición de la ley con respecto a la resolución? Cabe mencionar que la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento sancionador tiene que ser consecuencia de un procedimiento regular en el que, cautelándose el derecho a la defensa, se haga una valoración de los cargos imputados y también los descargos efectuados, de tal manera que la administración pública no podrá actuar en base a presunciones o extender su ámbito hacia aspectos que no han sido considerados en el respectivo pliego de cargos. Sin embargo, como quiera que hay derecho a segunda instancia, es posible que dicha resolución sea objeto de medidas cautelares para garantizar la eficacia de la resolución en tanto ésta no sea ejecutiva. Una resolución entonces adquiere el carácter de ejecutiva cuando pone fin a la vía administrativa. Entonces, en atención al derecho que tienen los administrados de formular análisis y críticas de los actos administrativos, el administrado sobre el que haya recaído una resolución sancionándolo puede impugnarla, es decir, ejercer un derecho. El ejercicio legítimo de un derecho no puede acarrear una sanción, por lo que la norma establece que cuando el infractor sancionado interponga algún recurso contra una resolución, dicha interposición no podrá determinar la imposición de sanciones más graves para el sancionado. Entonces aquí nos queda clarísimo que esta resolución que ya emite la autoridad administrativa tiene que vincular claramente los hechos o la infracción que ha cometido el administrado, y también claramente debe determinarse la sanción al administrado. Entonces, es importante que sobre esto también la autoridad administrativa sepa aplicar claramente o tenga el debido conocimiento de cuáles son los principios que va a tomar en cuenta para la graduación de la posible sanción a imponer al administrado. Y es importante que para encauzar formalmente y establecer parámetros del procedimiento sancionador se precisen y se observen obligatoriamente por parte de la administración pública los principios que hemos desarrollado, como son el de legalidad, ¿no?, que consiste en que solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad. Y por ello cabe resaltar que en nuestra Constitución no existe una norma constitucional expresa que reconozca la potestad sancionadora de la administración, pero tampoco existe una norma constitucional que prohíba esa potestad sancionadora, por lo que si una ley establece una potestad sancionadora no sería inconstitucional. Es de destacarse que la norma no faculta a la administración pública a crear sanciones por vía reglamentaria, ya que solo puede hacer uso de los reglamentos para especificar o graduar sanciones. La administración tiene prohibido aplicar sanciones que impliquen la privación de la libertad individual. En el caso de los mandatos judiciales, la administración solamente tiene el rol de ejecutar. En el caso de los mandatos judiciales, la administración solamente tiene el rol de ejecutor de tales sentencias. Sobre el tema del debido procedimiento, ya les he brindado jurisprudencia con la ruta de acceso, en la que son las sentencias del Tribunal Constitucional quienes nos brindarán una mejor definición y un mejor acercamiento sobre estos principios, y sobre ellos
Varias de estas rutas de acceso nos llevarán a sentencias vinculantes que se ha dispuesto por el Tribunal Constitucional a efectos de la mejor aplicación y el mejor reconocimiento de los derechos de los administrados frente al procedimiento administrativo. Entonces, sobre el debido procedimiento, este es un derecho importantísimo sobre el cual se señala que la potestad sancionadora está íntimamente relacionada con el artículo 4, numeral 1.2 de la ley que estamos comentando, ¿no? Y también tiene relación, ¿no?, con el artículo 139, inciso 3 de la Constitución del Estado. La restricción de intereses o derechos a los administrados debe hacerse siempre observando estrictamente la formalidad prevista, de tal manera que se respete el derecho a la defensa, el derecho a obtener una decisión motivada y fundada en una norma de derecho positivo. El principio de razonabilidad. Este es uno de los principios también importantes que aplica la autoridad administrativa, razonabilidad. Ya les he mencionado, el principio de razonabilidad tiene mucho que ver con la proporción, entre la sanción y la conducta sancionable, y resulta lógico prever tal situación. De lo contrario, cualquier administrado preferiría ser sancionado que cumplir la norma infringida. Y entre ellos encontramos criterios a ser aplicados en proporción al incumplimiento calificado como infracción. El interés público o bien jurídico protegido, en cuanto ambos constituyen fines de la administración pública y son elementos de validez del acto administrativo establecido en el artículo 3 de la ley 27444. También encontramos el perjuicio económico causado, la repetición y o continuidad en la comisión de la infracción. Encontramos las circunstancias de la comisión de la infracción, el beneficio legalmente obtenido, la existencia o no de intencionalidad. Les pongo un ejemplo en concreto sobre este punto de la aplicación del principio de razonabilidad. Cabe mencionar que, si bien es cierto, hablando en este caso ya no un tanto de lo que comúnmente conocemos, el derecho previsional o la tramitación que el administrado puede hacer frente a determinadas municipalidades, también es de aplicación para los administrados ciertas disposiciones para funcionarios y servidores del Estado. Les pongo un caso en concreto, en el caso de infracciones advertidas por parte de la autoridad administrativa. Les pongo un ejemplo en concreto. En el caso de, por decirles, servidores del Poder Judicial, y hablo de servidores, ¿no?, para el grupo de especialistas legales o secretarios judiciales que desarrollan una determinada función ante la institución del Poder Judicial. Estos servidores del Estado trabajan bajo la aplicación de una serie de leyes especiales y sobre las cuales se encuentran obligados a cumplir respecto al desarrollo de sus funciones en relación con los plazos que ha establecido la ley para el desarrollo de determinados procesos. Estos servidores del Estado, hablemos por un ejemplo, secretarios judiciales, especialistas legales que no sirven en el Poder Judicial, están sujetos a determinados plazos y leyes especiales, y a su vez se encuentran siempre bajo el control de, en este caso, la OCMA. ¿Qué sucede cuando ellos son visitados por la OCMA en su centro laboral? Al ser ellos visitados en su centro laboral, se verifica que muchos de sus casos, de los expedientes que tienen en su custodia, no están desarrollados como realmente lo determina el Código Penal. Se puede encontrar plazos vencidos, plazos por vencer, falta de cierta tramitación en determinados expedientes. ¿Qué sucede entonces aquí? Estos servidores del Estado se les aplica la ley 27444 y además las normas especiales como el reglamento de organización y funciones del Poder Judicial y entre otras disposiciones. Ellos, al ser servidores del Estado, se encuentran sujetos a un posible procedimiento administrativo. ¿Qué es lo que sucede aquí? La OCMA actúa como un órgano, como una especie, como una autoridad administrativa, y en muchos de los casos les inician un procedimiento administrativo por no haber cumplido sus funciones conforme
a la ley de la carrera judicial, a su reglamento de organización y funciones, y son notificados estos servidores para que hagan su descargo respecto al por qué han incumplido determinados plazos procesales. Pero ¿qué sucede aquí? Que existen ciertas situaciones por las cuales no han cumplido estos plazos procesales, entre ellos, por ejemplo, la carga procesal, ¿no? Lo que sucede comúnmente, vacaciones judiciales, recién el tomar conocimiento en el caso, ¿no? En lo que sucede en determinadas contrataciones de estos servidores que recién son nuevos, por decirlo así, en el centro laboral. ¿Y qué pasa aquí? Para aplicarles la posible sanción por parte de la autoridad administrativa, ¿qué sucede acá? La autoridad administrativa toma en cuenta, en mucha consideración, el principio de razonabilidad. Entonces es con el principio de razonabilidad que les impone o no una sanción. Aquí, conforme al principio de razonabilidad, es que la autoridad administrativa va a poder graduar no solamente lo que respecta a lo que nos dice la ley de procedimiento administrativo, la infracción en la que estuvieran incurriendo estos servidores conforme a la ley de la carrera judicial en este caso, sino también otras situaciones que los ha llevado a estos servidores a que no puedan cumplir cabalmente su función. Entonces, en muchos casos, estando la carga procesal, estando a que este servidor del Estado es una persona que recién se ha personado el conocimiento de la causa, en consecuencia, archívese y no se le impone la sanción correspondiente. Entonces, este principio de razonabilidad es importantísimo para efectos de la imposición de una sanción. Bien, cierro en esta oportunidad la presente exposición con todo el ánimo de que estén satisfechos. He podido en esta ocasión brindarles la ruta a seguir de una serie de sentencias del Tribunal Constitucional en la que ustedes podrán encontrar un mejor desarrollo de estas definiciones, sobre todo con respecto a los principios del derecho administrativo. Me despido ya para terminar en la próxima sesión lo que respecta al proceso contencioso administrativo en sí y a la ley del silencio administrativo. Muchísimas gracias.